perspectivas y debates. Un espacio académico que promueve una comprensión profunda de las estrategias económicas, tecnológicas y políticas de China en la región andina. Para dar inicio a este evento, les presentamos un video de seguridad. Bienvenidos a la Universidad San Francisco de Quito. Les invitamos a seguir las siguientes recomendaciones de seguridad. En caso de emergencia, se escuchará un tono de sirena continuo. Busca un lugar seguro o colócate boca abajo sobre el piso cubriendo tu cabeza con las manos. Ante todo, recuerda siempre mantener la calma. Esto es siempre lo más importante. En caso de evacuación, se escuchará una sirena intermitente. Dirígete al punto de encuentro siguiendo las señales marcadas y las instrucciones del personal de seguridad. No corras, camina. Por ningún motivo regreses por tus pertenencias. Apoya a las personas que lo necesitan. En caso de incendio, dirígete a la salida más cercana hacia un sitio seguro. Ante la presencia de humo, cúbrete la nariz con cualquier prenda de vestir. En caso de sismo, protégete, agáchate y aléjate de estructuras que puedan caer. Evacúa en orden de ser necesario y no muevas a las personas heridas, que podría causarles más daño. Tu seguridad es nuestra prioridad. Y recuerda que entre dragones nos cuidamos. A continuación, tengo el gusto de presentar a Andrea Encalada, vicerrectora de la Universidad San Francisco de Quito, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Buenos días con todos. Bienvenidos a la Universidad San Francisco de Quito. Es un honor darles esta bienvenida a este foro internacional que nos reúne para reflexionar sobre una de las relaciones más determinantes del siglo XXI, la que existe entre China y Latinoamérica, y su impacto particular en la región andina. Agradecemos profundamente a Flaxo Ecuador, a la Fundación Andrés Bello, al Centro de Asia y en especial a Cheryl Martins, profesora nuestra, directora del Instituto de Desigualdades, que siempre ha promovido mucho el debate aquí en la universidad de las situaciones actuales en las que vivimos. Gracias también a quienes nos acompañan desde distintos países, distintas embajadas y en este espacio de diálogo interdisciplinario. En la USFQ, este interés por Asia tiene raíces profundas. Santiago Gangotena, uno de nuestros fundadores, fue una persona ecléctica y visionaria, profundamente atraída por las culturas del Lejano Oriente. India, China, Japón, Corea, no solo inspiraron su vida personal, sino que influyeron directamente en la arquitectura de nuestro campus y en la creación de materias como autoconocimiento. Junto a él, el profesor José Salazar, uno de los académicos que ha acompañado a esta universidad desde sus inicios, ha sido pionero en los estudios sobre el pensamiento y cultura china. José es miembro del Centro de Sinología Mundial de Beijing Language and Culture University, de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, y fundador del Instituto Confucio del Ecuador, consolidando así nuestra conexión de nuestra universidad con el Asia. Un socio comercial e inversor clave, pero también genera desafíos que debemos abordar colectivamente. Por esto, este encuentro tiene como objetivos principales promover un análisis informado de la política exterior china, comprender sus estrategias económicas y tecnológicas y evaluar cómo éstas influyen en nuestras democracias e instituciones. Desde la USFQ, celebramos este tipo de espacios que invitan a pensar más allá de lo económico y que incorporan la cultura, la gobernanza y la voz de las comunidades. Les deseo unas jornadas de trabajo fecundas e inspiradoras, que este espacio nos permita no solo entender mejor el presente, sino también imaginar y construir mejores futuros. Bienvenidos a la Universidad San Francisco de Quito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Continuamos con la intervención de Parsifal de Sola,
director ejecutivo de la Fundación Andrés Bello. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. En primera instancia, quería darle las sinceras gracias a la Universidad San Francisco de Quito y a Flaxo Ecuador por servir de sedes para todas estas conversaciones y debates que hemos tenido y que tendremos el día de hoy. De igual forma, me gustaría agradecer a la Embajada de los Estados Unidos por financiar tan importante encuentro. La vicerrectora Encalada ya hizo una buena introducción de los motivos por los cuales nos encontramos aquí hoy. Entonces, simplemente les daré la bienvenida. Nosotros en la Fundación Andrés Bello, Centro de Investigación Chino-Latinoamericano, para aquellos de ustedes que no nos conocen, nosotros somos un centro de investigación independiente basado en Bogotá, Colombia, dedicado al estudio, análisis y documentación de las relaciones entre China y América Latina y el Caribe. De nuevo, muchísimas gracias a nuestros anfitriones y sin más que agregar, comencemos el día. Gracias. Gracias, Parsifal. A continuación, doy paso a Cheryl Martens, directora del Instituto de Estudios Avanzados en Desigualdades del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la USFQ. Buenos días. Buenos días, estimadas autoridades, colegas, estudiantes y a quienes también se unen hoy día a través de la plataforma de Zoom y de Facebook Live. Es un honor darles la bienvenida a la Universidad de San Francisco de Quito y al Foro China y Latinoamérica, Perspectivas de Debates. Como coorganizadores con Flaxo Ecuador, el Programa de Estudios de Corea, Asia Oriental y la Fundación Andrés Bello, Centro de Investigaciones Chino-Latinoamericano, China-Latinoamérica, queremos agradecer a cada uno de ustedes que está aquí presente con nosotros esta importante oportunidad para debatir el papel de China en la región. Estamos encantados especialmente de dar la bienvenida a expertos de primer nivel de Argentina, de Chile, de Perú, Panamá, Venezuela, México, Colombia, Estados Unidos y Canadá, así como el Ecuador, para examinar y también debatir cuestiones claves en esta coyuntura especial. La influencia de China ha aumentado de forma significativa en las dinámicas políticas, sociales y económicas de la región y el impacto tanto en las oportunidades como generando dependencias en lo ambiental, en lo político, económico y social, trayendo profundos cambios. En esta segunda jornada de este evento, nuestro objetivo es de establecer debates y promover el diálogo centrándose en paneles de discusión y en talleres. Los paneles van a ser sobre impacto medioambiental, la economía, el comercio y la inversión, así como intercambios académicos y culturales y la influencia de China en la gobernanza y las políticas. Y vamos a estar viendo también temas como la libertad de expresión. Por la tarde, en el panel final, se abordarán muchas de las principales cuestiones y retos examinados a lo largo de la conferencia. Y concluiremos con la puesta en marcha de la Red de Estudios China-Latinoamérica en una recepción de cierre. Queremos dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este evento. Gracias especialmente a la misión de Estados Unidos, gracias también al equipo de Flaxo, a Andrés Bello y el equipo de Parsifal y Sebastián, y así como las autoridades de la USFQ, que es muy importante tener este apoyo para nosotros. Quiero agradecer especialmente a
a Andrea Calada, el presidente de Regentes, Carlos Montúfar, a Paulo Moncagata, a Alexandra Velasco, a Alexandra Polanco, y los equipos técnicos que han estado apoyando el evento, y especialmente al equipo del IAD y Rebeca Codilla en particular. Y sin más preámbulos, quisiera darles muchas gracias por estar aquí de nuevo, y vamos a empezar ahora con la presentación de Sergio. Gracias, Cheryl. En este momento tengo el agrado de presentar la conferencia magistral China en el Cono Sur, costos y beneficios de respuestas ambivalentes, el caso argentino, a cargo de Sergio Cesarín. Sergio es licenciado en Relaciones Internacionales, cursó estudios de maestría en la Universidad de Pekín. Actualmente se desempeña como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la República Argentina y es profesor del Instituto del Servicio Exterior de la Nación y de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Ejerce la coordinación académica de la Maestría en Economía y Negocios con Asia, del Pacífico e India de la misma universidad. Adelante, Sergio. Esta conferencia estará moderada por Pedro Núñez da Silva, docente del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la USFQ. Buen día, muchas gracias. Bueno, profundamente agradecido a Flaxo Ecuador, la Fundación Andrés Bello y sobre todo a la Universidad San Francisco de Quito por estar aquí. Es una oportunidad particularmente especial para mí, porque quienes ya lo saben, lo he contado, tengo una particular relación con el profesor José Salazar, con el doctor José Salazar. Es una relación de vida, de alta intensidad, amistad, somos como hermanos, así que estar aquí hoy, aquí en su universidad, en su área de estudio, me genera una profunda emoción, lo siento. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento por brindarme esta posibilidad. Antes de empezar, además estoy muy contento de estar, la escenografía es genial, permítame decirlo, porque me da una profunda curiosidad, seguramente después me podrán explicar, la simbología del dragón en el logo de la universidad. Lo imagino, pero quiero que me lo expliquen. Segundo, porque los sillones rojos decían que el este era rojo, ¿no? El este es rojo, así que lo rojo también está muy ligado a lo chino. Y tercero, porque me da alegría porque elegí bien mi corbata, que también tiene un dragón, o sea que estoy a tono con toda la escenografía que presenta la universidad. Bueno, muy bien, dicho esto, simplemente yo quisiera empezar haciendo una pequeña reivindicación. Pensaba mucho si decir esto o no, pero con el correr del día y de las jornadas se me ocurre que es importante. Nosotros estamos evaluando la influencia de China en la región, métodos, instrumentos, políticas, estrategias. Tal vez evaluamos mucho el presente, ¿no? Estamos analizando el presente, describiendo el presente. Yo quisiera en este momento, y en esta casa universitaria, precisamente donde las ideas pueden expresarse con total libertad, y en eso los académicos, como suelo decir yo, podemos ser incluso tratados de inimputables, porque estamos dentro precisamente de la universitas, ¿no? De lo universal, del intercambio de ideas, franco, abierto, plural. También quiero reivindicar la influencia del pensamiento latinoamericano en China. Este es un capítulo sobre el cual algunos profesores trabajan y lo saben, los colegas del Colegio de México, Marisela, lo conocen perfectamente, pero yo quiero también que no nos olvidemos, y sobre todo viendo un público joven aquí, que en algún momento en nuestra región, tratando de elaborar teorías totalizantes, explicativas, centro-periferia,
dependencia, deterioro de los términos de intercambio, nuestra región fue hacedora de un pensamiento, digamos así, que intentaba tener alcances globales y que influyó fuertemente también en la modelización de lo que fue la estrategia de desarrollo chino en los primeros tiempos de inicio, comienzo, postrevolucionarios después del 49. Entonces, tal vez en algún momento nos debamos un debate o una explicitación, o tal vez cerrar el círculo, ¿no?, de esta historia en varias historias, en las que podamos también decir nosotros, desde América Latina, cuánto hemos influimos en el pensamiento, la formación de ideas en China. Obviamente que China, con la luz, con la importancia que adquiere a nivel internacional, nos está dejando improntas desde el punto de vista de la narrativa, desde el análisis y desde las estrategias y desde lo fáctico y lo empírico, muy importantes. Pero tampoco tenemos que abandonarnos nosotros o olvidarnos nosotros los latinoamericanos, que tenemos también mucho que decir, que tenemos algunas cuestiones que enseñar también a China y que ya lo hemos hecho. Entonces me parece que es una forma, y esto es absolutamente personal, es una forma de revalorizar ciertas capacidades que en la región tenemos también para, no sé, influir, orientar y conducir ciertos procesos políticos que en última instancia después revierten y se transforman en impactos directos o indirectos sobre nuestras propias realidades. Así que dicho esto, quisiera comenzar mi presentación. La Argentina, o en general, o América Latina, bueno, vamos a desarrollar algunos de estos puntos. Algunas de las variables que considero son las que determinan o definen la construcción de mutuas imágenes. Hay evidentemente variables compartidas, hay similitudes en el caso de los países latinoamericanos. La Argentina tiene especificidades, yo los voy a mencionar más adelante. Respecto, por supuesto, de otros países latinoamericanos, y bueno, algunos elementos de esta nueva reorientación de política exterior del actual gobierno argentino en relación con China. Seguramente algunos tópicos, algunos puntos los pasaré muy rápido. El PowerPoint es muy largo y no sé si voy a lograr pasar todos los slides porque hay muchos indicadores, hay mapas y gráficos y no sé si el tiempo que se me brinda será suficiente. Pero entonces, en principio lo que podemos decir que hay algunas variables que me parecen importantes y que yo suelo mencionar y destacar cuando uno piensa en la influencia que China tiene en la región. La influencia que China, o mejor dicho, la influencia que esta China tiene en la región. Porque la China, o la influencia de China en general en nuestra región, no yéndonos a siglos muy atrás, tiene que ver con determinantes históricos en los que nuestra región miró mucho el modelo chino. ¿Cuál? El modelo de práctica revolucionaria, la revolución china, la lógica de la transformación campesina. Los dictados maoístas formaron, informaron, diseñaron de alguna manera o influyeron directamente en la formación de fuerzas políticas y partidos políticos en la región, luego de, por supuesto, el triunfo revolucionario del 49. En aquel entonces, y aquí seguramente hay, por supuesto, colegas ecuatorianos, pero también de otros países latinoamericanos, saben y reconocen que muchos intelectuales latinoamericanos fueron de alguna manera fuertemente influidos e influenciados por las ideas políticas que provenían de una visión alternativa o de una forma de hacer política, una práctica política distinta de lo que eran en aquel momento, obviamente, los dos grandes componentes o los grandes sistemas de pensamiento, cuál eran, obviamente, en un orden bipolar, los provenientes de centros de poder como Estados Unidos o de Moscú. Nosotros fuimos una plataforma de tensiones en ese sentido. Fuimos también un área de tensiones globales, como lo somos ahora. De distinta manera, por supuesto, tal vez, y con distintos modos, pero intelectuales, nuestros partidos políticos en Argentina particularmente, las fuerzas políticas y el debate entre partidos comunistas de orientación soviética y de orientación revolucionaria china ha sido parte de la construcción, como digo, política, de una dinámica política de partidos, que en algunos casos hasta lograron o evolucionaron lamentablemente hacia formas violentas de acción política en mi país y en la región. No quiero extenderme mucho más sobre eso. Lo cierto es que esa base, digamos, de influencia, ese momento
esa ensoñación como digo, en algunos casos con la Revolución China y con lo que podía ser de interés para nuestros pueblos, para transformar la ecuación rural o la situación rural, para transformar la situación del campesinado, de los trabajadores mineros, de los trabajadores incluso industriales en nuestra región, aunque el comunismo chino no era básicamente, digamos, proproletario, digamos, ¿no? Como el soviético, pero todo fue, como digo, parte de una cosmovisión que China ofreció a la región en los 50 e incluso en los 60. No solamente por una posición, digamos, de admisibilidad de América Latina o de nuestros líderes políticos o intelectuales o militantes políticos, sino también, evidentemente, porque China estaba volcada hacia una lógica de expansión revolucionaria, del modelo revolucionario a nivel mundial. Y nosotros fuimos también parte de ese mundo, de ese tercer mundo, ¿no? de los tres mundos que en algún momento Mao imaginó. Y lo que yo aquí digo es que en algunos de estos países, en mi país particularmente, esa influencia quedó. Más allá de las transformaciones de China y a pesar del paso del tiempo y de las reformas, etc., en muchas generaciones y en quienes le sucedieron, hijos y nietos, esa empatía, esa identificación con el modelo chino y esa influencia quedó. Y en muchos casos, y en mi país eso es evidente, luego llegaron al gobierno. Y en el gobierno obviamente generaron o sirvieron, vehiculizaron, dinamizaron, impulsaron fuertemente una empatía y una cercanía con China. Obviamente no con la China revolucionaria, porque ya como tal no existía, pero esa ensoñación, esa inercia de esta China de cambio y transformación aún existía en élites, como digo, intelectuales y básicamente en herederos de aquella tradición política ligada, repito, a esta práctica revolucionaria o este modelo político revolucionario chino. El segundo punto tiene que ver con los atractivos políticos. Hay en la cultura política latinoamericana elementos, me parece que atributos políticos y características políticas que nos emparentan bastante con China. Somos países que nuestros estados-nación han sido formados a través del caudillismo. Nuestros sistemas presidencialistas son muy fuertes, concentrados en una autoridad fuerte del líder, el presidente. Una cultura política latinoamericana en la que evidentemente estos rasgos de ejercicio tan vertical, ¿no?, de asignación de prioridades y de determinación de agenda política ponen el líder, ¿no?, ya sea de manera carismática o no, ya sea en términos de interpretación de la figura del líder, deposita, ¿no?, una gran esperanza, y cómo miramos y cómo construimos liderazgo, la imagen del liderazgo, esta imagen del liderazgo único y volcar expectativas ciudadanas a el ejercicio de un solo hombre o a la transformación, o darle la responsabilidad, digamos, a un solo hombre de la transformación de nuestros países, algo que, bueno, sociológicamente y politológicamente, como digo, me parece que es uno de los elementos que nos emparenta con los rasgos de la política, del modo y del ejercicio de liderazgo que China tiene. Nos atraen los sistemas altamente centralizados, y esa es una realidad, en diferentes grados, ¿no? Ayer, obviamente, Carol mencionaba la cuestión institucional en nuestros países. Bueno, obviamente que es una data central, ¿no? Pero me parece que aquí hay como elementos, como digo, no voy a nombrar los países, pero hemos tenido figuras carismáticas, líderes muy importantes en nuestra región, aún los tenemos, en los que tal vez estos atributos, como digo, de mirarse o espejarse en la realidad china, en este hombre transformador, en esta política hecha por los grandes hombres, como diría Hobsbawm, China tiene, ¿no? Por eso, en muchos casos, resaltamos la figura de el presidente sí. Bueno, no sé si China es solamente el presidente sí, pero bueno, es tal vez parte de también como una inercia analítica o una búsqueda de explicar de alguna manera rápida y eficiente algunos procesos más complejos. Por eso buscamos ejemplaridad. Hemos visto que hay cierta ejemplaridad, nos atrae ese modelo. Y bueno, cuestiones de variabilidad y lógica tienen que ver con las diferentes aproximaciones que, como dije antes, desde el punto de vista de la identificación política,
más o menos cercana respecto a cómo llevar adelante transformaciones sociales, en el marco de sistemas políticos absolutamente distintos, en un sistema vertical, centralizado, con el Partido Comunista como evidentemente el gran motor detrás de toda esta estrategia de transformación, pasada, presente y futura. Y evidentemente la cuestión que nos atañe en términos de cambio y de alternancia democrática en nuestros países. Eso no hay que olvidarlo para nada, porque evidentemente tanto sea sistemas políticos como regímenes políticos son variables que no podemos olvidar cuando uno analiza China, y las metodologías, las formas, los instrumentos y los senderos y las brechas por las que penetra en nuestra región y gana mayor influencia. Bueno, obviamente y ya se ha hablado mucho, no me voy a detener mucho en la cuestión como actor extrarregional. Hay un debate a nivel académico sobre los actores extrarregionales durante estos últimos años, tanto el volver de la Rusia que vuelve a la región, Irán que vuelve a la región y China sin duda a través de una fuerte influencia a nivel económica que está muy tratada en el foro, yo no me quiero detener mucho en eso. Hay también en este tema de una expectativa de ejemplaridad o una búsqueda de ejemplaridad la cuestión del Estado. Somos países, los latinoamericanos, para nosotros la cuestión del Estado sigue siendo importante. Bueno, creo que en mi país es un tema, digamos, álgido y muy actual, ¿no? El rol del Estado. En caso de China es muy simple porque me parece que aquí hay voy a decirlo así de manera muy, muy simple, pero evidentemente en el modelo chino hay un seguidismo muy fuerte respecto a los modelos asiáticos de industrialización. El japonés, el coreano, y el chino no deja de salir de esa gran línea de orientación general donde el Estado define prioridades, determina prioridades, y las prioridades están en los libros blancos que muchos de ustedes han mencionado en sus distintas presentaciones, ¿no? Hay una estrategia, hay una orientación, hay, como dicen algunos asiáticos, una visión. Y en este sentido tenemos nosotros, los latinoamericanos, que mucho agradecer a los amigos chinos, porque nos facilitan mucho el trabajo. Cuando buscamos, tratamos de analizar, hacemos un gran esfuerzo, hay que leer los documentos chinos. Ellos nos dicen qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer, dónde lo quieren hacer y dónde nosotros podemos ubicarnos en ese querer hacer. Entonces, el tema del rol del Estado. Bueno, en Asia y en China en general, y menos por supuesto a nivel de la actual conducción política china, se discute el rol del Estado. Nosotros todavía seguimos discutiendo, Estado sí, Estado no, Estado mínimo, Estado máximo, Estado presente, Estado ausente. Bueno, aquí hay, como digo, en el caso de China, es muy interesante como objeto de estudio, ¿no? Ver la acción de transformación incluso del Estado, el rol del Estado en China, cuánto participa en la economía, cuánto de economía privada hay en China. Y esta es una pregunta, ¿existe realmente la economía privada en China? Bueno, podemos hablarlo después si ustedes lo desean. Pero el tema del rol del Estado, ¿no? Este tema de China como motor de industrialización, algo que en Argentina moldeó muy fuertemente, influyó muy fuertemente la visión de China a principios del siglo XXI. Obviamente también en el caso latinoamericano los aportes sociales y culturales nos han abierto en muchos casos a nuevas ideas, nos han vuelto más cosmopolitas, nos han cambiado la configuración urbana a través de los barrios chinos, nos han introducido a través de los emigrados, hemos internalizado, ¿no? Comunidades de emigrados chinos en nuestra región que durante los últimos años tal vez no eran o durante los últimos 20 años el flujo no era tan importante. En algunos países de aquí de la región esto, digamos, ha transformado mucho, no solamente el ambiente social, el ambiente urbano, sino también, por supuesto, en términos de influencia, porque cuando se instalan las comunidades chinas en nuestros países, los overseas Chinese no son, un ente dislocado o desligado de la gran estrategia de China de proyección de poder global. Son también un instrumento de esa proyección de poder global. Son instrumentos de generación de influencia, son constructores de confianza, de buenas relaciones, de buen diálogo, de armonización de políticas y son, repito, fundamentalmente un punto o son comunidades donde en algunos casos, y también hay que decir con claridad, son comunidades que han sido instaladas o se instalan directamente desde el punto de vista de una estrategia,
de una estrategia muy definida y orientada por el Estado o por la conducción central en Beijing. No me puedo detener mucho en esto, pero seguramente muchos de ustedes conocen, China ha sido tradicionalmente un país expulsor de población, sobre todo en las provincias de Fujian, ¿no? en el sureste. Los emigrados en América Latina han sido numerosos a lo largo de la historia, y las grandes comunidades chinas de ultramar instaladas en nuestra región son actores no gubernamentales, no estatales, de creciente protagonismo. En ellos reside gran parte del secreto de esta retroalimentación entre empatía política, búsqueda de ejemplaridad y de ciertos atributos que China podía aportar al desarrollo latinoamericano y, como dije, elementos de acción nacional en términos de vinculación bi o multilateral. Y obviamente durante los últimos, todo lo que es el aporte civilizatorio es un capítulo cultural que en esta universidad hay más ante colegas que trabajan la cuestión cultural, no me voy a detener mucho. Lo que sí aquí hay un subtema, se me ocurrió, me parece, y está también, y que importa también, me parece, que es esta oferta axiológica de China. O sea, nosotros hay un gran debate desde hace años sobre, cuáles son los valores occidentales. En los 90 esto fue un tema maravilloso porque era una discusión fenomenal. Los valores occidentales versus los valores asiáticos. En el medio de todo eso, ¿quién estaba? Huntington, por ejemplo. Con su crítica al confucianismo, con su recuerdo en los 90, y después los colegas estadounidenses me pueden corregir, eran los 90 la época en la que los Estados Unidos condicionaban la aprobación del estatus de nación más favorecida para China y el ingreso de productos chinos al mercado americano, condicionada a la mejora en la situación de los derechos humanos en China. Entonces, ¿por qué? Porque los valores occidentales, si ustedes quieren, anglosajones, europeos, eran distintos, diferentes y totalmente contradictorios con los valores, entre comillas, asiáticos. La voz cantante en esto lo tuvo alguna vez Malasia, pero China, evidentemente, con su empoderamiento fue generando una narrativa absolutamente distinta, que es la que durante estos últimos años nos ha ido modelando y moldeando gran parte también del pensamiento. Nos hemos vuelto los latinoamericanos, y esto me parece que también hay que decirlo, acríticos respecto a ciertos aspectos que tienen que ver fundamentalmente con cuestiones como democracia, derechos humanos. Es entendible que en estos procesos históricos, en los 90, Estados Unidos y Europa jugaran a la posible democratización o apertura política de China, pues se equivocaron. Todos nos equivocamos, tal vez. Lo que se produjo en China fue un proceso de recentralización política muy fuerte, que es el que estamos viviendo en la actualidad. Pero China tiene una oferta axiológica y dice, nosotros ofrecemos esto, y nosotros los latinoamericanos estamos en el medio de esto. No tenemos por qué optar, y pueden ser totalmente, en algunos casos, evidentemente, no tenemos por qué ingresar en lógicas de juego de suma cero. Tenemos que, me parece en ese sentido, como dije antes, a través de nuestras características, nuestro pensamiento, nuestras formas de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos, pensarnos mejor y en vinculación, por supuesto, con China. Y evidentemente, en el tema y ya porque me están estopeando, digamos, entonces, debo decir simplemente que lo que estamos asistiendo es una fenomenal, durante los últimos años, no digo necesariamente hoy, una fenomenal reconfiguración o reorientación de las agendas externas. Evidentemente que China tiene una altísima funcionalidad para nuestros países. La lógica del desarrollo, el pensamiento del desarrollo, la búsqueda del desarrollo siguen siendo para los países latinoamericanos un ideal a alcanzar. Y China, con su narrativa, con el comercio, con las inversiones, impulsa esa idea y la hace como más realista o la transforma en algo más cercano. Entonces, y en este sentido hay varios subfactores, si ustedes quieren, que son realmente interesantes y que tienen que ver también, y en esto también hay que decirlo, en cómo de alguna manera cierta desvalorización estratégica de Europa y los Estados Unidos nos dejaron muchas brechas abiertas en América Latina para que China ingresara y ampliara su influencia regional. Ahora, cuando escucho algunas exposiciones,
me da la sensación de que se produce cierto efecto eureka. China está en la región, China es influyente. Sí, es así, pero no ni siquiera de los 60 o de los 50. China lo es desde hace ya casi 25 o 30 años, donde la escalada, la aceleración y la eficiencia con que ha ido procesando esa creciente influencia se manifiesta en distintos niveles, a nivel bilateral, a nivel diplomático, a nivel multilateral regional y a través de una narrativa que trata de, como dije antes, moldear y modelar nuestro pensamiento. Obviamente esta es la primera de 32 slides. Les pido que no me digan que me sienta frustrado cuando me baje de este estrado, pero bueno, no quiero, podemos hablar ahora en el debate, no quiero restar eso que me parece va a estar muy rico, cuestiones que podamos hablar sobre otros temas y fundamentalmente bajar un poco el nivel de análisis más micro hacia el caso argentino. Repito, a esta altura de mi carrera profesional, a esta altura de mi práctica y enseñanza en universidades, en la formación de diplomáticos, en la interpretación de China, el haber vivido en China me mueve y me moviliza y me entusiasma saber, decirles y apelar ante ustedes a que también como latinoamericanos hagamos un esfuerzo de decir, bueno, momento, fantástico, colegas chinos, ustedes vienen y nos dicen esto, en una negociación entre empresas, fantástico, pero oiga, momento, nosotros también tenemos atributos. Lamentablemente nuestras venas abiertas, como diría Galeano, todavía están abiertas. Bueno, la gradación de esa apertura, ayer era, no sé, el cobre, el estaño, hoy es el litio, el mineral de hierro, la gradación de esa apertura no la tienen que decir los extranjeros, la tenemos que graduar nosotros, o tenemos que manejarla nosotros, administrarla nosotros. Entonces, hay muchos de estos elementos que me parece que tienen que fortalecer nuestra posición de buena manera, incluso en el diálogo con Estados Unidos, y decirle, colegas de Estados Unidos o funcionarios de Estados Unidos, la academia latinoamericana, los académicos latinoamericanos, también tenemos cosas que decirles. Y tratar de ayudarlos a que si ustedes quieren que su impronta axiológica siga teniendo influencia y su soft power siga, no digo degradándose, pero al menos manteniéndose, nosotros también tenemos cosas que decir de la Academia Latinoamericana. Desde Santiago, desde Buenos Aires, desde Quito, desde Lima, desde Brasilia o de San Pablo, desde Bogotá, tenemos muchas cosas que decirles y todos podemos juntos aprender. Repito, tenemos en América Latina un fenomenal activo en recursos humanos, dejando de lado los recursos naturales, maravilloso, y que China sabe, y en esto tenemos que ser conscientes, China sabe que nos necesita. Nos necesita. Y bueno, termino aquí porque si no me van a retar mal. Gracias. A continuación vamos a pasar las preguntas para el ponente Sergio Cesarín. Olá a todos, meu nome é Pedro Nunes. Eu vou ler as perguntas que devem estar chegando em alguns segundos. Quem está recolectando as perguntas, perdão? Ok, sim. Bem, enquanto não chegam, te queria perguntar, então, Sergio Cesarín, perdão. Ciertamente muitos países de América Latina estão entrando na ruta da seda, e esta é uma das principais iniciativas de China. Pero por que crees que poucos países, e o caso de Argentina é um país que quase entrou, pero não entrou, estão querendo entrar no BRICS, que também é um espaço diplomático onde China tem muita força? Bueno, tú sabes que, a ver, la Argentina ingresó en el año 2022 oficialmente a la Ruta de la Seda, pero yo digo que hay elementos fácticos que tenemos que tener en cuenta. Digamos, nosotros estamos analizando el escenario de vinculaciones con América Latina. Mientras nosotros estamos aquí hablando, suceden cosas. Y durante estos años han sucedido muchas cosas. En la Argentina, como en la región en general,
Las empresas chinas han construido puertos, carreteras, vías férreas, han intentado construir canales bioceánicos, tendido de redes eléctricas, en fin. Digo, la Argentina, yo decía, digamos, para decirlo concretamente, hay una alta correlación en Argentina entre gobiernos de signo peronista y la intensificación de las relaciones con China. Por toda una cuestión de afinidad ideológica entre el Partido Justicialista, Perón y Mao. Perón le escribía a Mao. Hay una carta ahí que pueden encontrar en la web, carta de Perón a Mao, donde Perón le dice a Mao, dice la leyenda, hay tanta leyenda sobre Perón, pero dice, este chinito me robó la idea, porque Perón había elaborado la teoría de la tercera posición y Mao la teoría de los tres mundos. Entonces Perón, bueno, no me quiero desviar de la cuestión, pero digo, ahí hay una alta correlación que en el caso argentino debemos notar. Entonces, a ver, yo digo, de facto, más allá de que en el 2013 se definió la Ruta de la Seda, la Argentina de facto estaba dentro de la Ruta de la Seda. De la Ruta de la Seda ferrovial, de la Ruta de la Seda naval o marítima. ¿Por qué? Porque las empresas chinas, COFCO, habían ido comprando parte de las concesiones, los paquetes accionarios de puertos sobre la ribera de nuestros ríos, con el objeto de viabilizar o de agilizar el comercio agrícola, digamos, porque somos un país obviamente exportador. Hutchinson, Whampoa, como dije, COFCO, etc. Ayer hablaban de Huawei y de las empresas tecnológicas. Huawei hace 20 años que está instalada en el mercado argentino. O sea, es como parte de nuestro paisaje urbano. Entonces, si tú quieres, la DSR o la Digital Silk Road está en Argentina desde hace años. Entonces, la Argentina de facto está dentro de la Ruta de la Seda. En el 2022 oficializa ese ingreso. Oficializa el ingreso a la Ruta de la Seda. A ver, en el caso de otros países, bueno, algunos todavía lo están pensando. El caso de Brasil es interesante, porque en el último encuentro, entiendo que se firmaron acuerdos muy importantes, pero Brasil, que obviamente tiene una capacidad autonómica y de posicionamiento relativo distinta a la de nuestros países frente a China, ¿qué hizo? Dijo, a ver, no vamos a ingresar a la Ruta de la Seda, pero si los planes de la Ruta de la Seda son sinérgicos, y ese es el término clave, es la palabra clave de los acuerdos, sí, vamos a tratar de encontrar sinergia entre los proyectos que ustedes ofrecen en Ruta de la Seda y los que nosotros tengamos en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Fantástico, muy bien. Entonces, Brasil no ingresó a la Ruta de la Seda. Y otros países, el caso de Colombia, es un tema, me parece que se ha debatido también de manera muy importante, y el tema de los BRICS. En los BRICS, en el caso de la Argentina, para hacerlo corto porque veo que tienes otras preguntas, es una cuestión netamente ideológica. El anterior gobierno del doctor Alberto Fernández definió la alta probabilidad de que Argentina ingresara a los BRICS. Ahora, China promovió el ingreso de la Argentina a los BRICS. Y esto ha sido, no llegué a ese slides, es uno de los costos que estamos, entre comillas, pagando de no haber ingresado a los BRICS. No porque nos invitaran los cuatro juntos de manera diplomática, sino porque China había promovido el ingreso. Cuando asume el nuevo gobierno, descarta esa posibilidad. Bueno, por lo que todos sabemos, la visión crítica que tiene el presidente, la anteposición ideológica a la construcción de una relación en política exterior clave con China, eso determinó la decisión de no ingresar a los BRICS. Además, y esto hay que reconocerlo también, la Argentina tiene un contencioso muy importante con Irán, que está pendiente, y que, bueno, compartir o poner la figura del presidente, de un presidente argentino, o de un canciller argentino al lado de un canciller o un líder iraní, cuando nosotros todavía estamos discutiendo si Irán participó en atentados terroristas en nuestro país, creo que hubiera sido evidentemente un tema de altísima sensibilidad política y social. Muchas gracias. Y pasando aquí a la última pregunta que tenemos tiempo de hacer, América Latina no puede aceptar negociaciones de suma cero, para lo que se requiere instituciones íntegras. Es sabido que los puestos políticos de libre remoción dañan, con honrosas excepciones, el ambiente laboral y generan corrupción. ¿Se puede soñar en que sean los servidores de carrera, los estables, imagino, los que mantengan procesos a largo plazo de negociación de nuevos acuerdos con China?
es un tema que se ha debatido el día de ayer y que sí, entiendo. O sea, aquí hay países en los que evidentemente el entramado, la ingeniería institucional es mucho más fuerte y tenemos que ser realistas. Aquí yo también apelo a que muchas veces los latinoamericanos en general somos un poco naif, ¿no? Un poco inocentes respecto a ciertas situaciones. Y China es un país altísimamente realista, concreto, pragmático. Y hay que pensar en China de una manera, a ver, diría desde el punto de vista de una integralidad. ¿Qué quiere decir? La China que hace esto con nosotros aquí en América Latina es la misma China que está haciendo otras cosas en otras regiones del mundo. Entonces, disociar el pensamiento de la China y pensar solamente en una China maravillosa, en un solo juego de win-win game, o pensar en cierta inocencia en todos los procesos políticos que China desarrolla en la región, es erróneo. Hay que ser realistas. Y hay que ser realistas ¿a qué me refiero? Es cierto, aquí en nuestros países y en China hay mucha corrupción. Hay que decirlo con claridad. Entonces, sabemos también, y esto para quienes trabajan la cuestión económica lo tienen mucho más precisos, las empresas americanas y europeas están sujetas a leyes, y esto es un argumento real, a leyes y instrumentos normativos que dificultan mucho más eso. En el caso de China no. Sí, bueno, a ver, están sujetas a los determinantes políticos y estratégicos del Partido Comunista Chino y de la orientación ideológica y estratégica del partido. Eso es así. Y no tenemos por qué asombrarnos. Es así. No hay que... Porque hablamos de China, pero a ver, ¿China qué es? ¿China qué es? ¿Geografía? Bueno, el gobierno chino, los actores chinos, los actores políticos, las empresas transnacionales estatales, las empresas privadas que hay en China, todas están sujetas al control del aparato político partidario. Todas. Todas, por normas internas, deben contar en su board con un comisario político. Todas. Ninguna se salva, y menos las tecnológicas. Lo estamos viendo ahora. Entonces, en esta aproximación y en esta composición discursiva que estoy tratando de armar, quiero decir que en algunos casos, cuando nos quejamos, y este es un tema de a veces nos victimizamos de lo que China hace en la región. Oiga, momento, a ver, ¿qué pasó? Entonces aparecen variables, factores, debilidad institucional, carencia de accountability social, desmovilización social ante proyectos o procesos de inversión que son eco-insostenibles, por ejemplo. Bueno, precisamente de acuerdo a el estilo de gobierno más centralizado, más autoritario, una hasta violación de derechos de comunidades aborígenes, de pueblos originarios, y todo no es culpa de los chinos, es también problema nuestro. Y aparece entonces, y eso, repito, la cuestión de las instituciones, las instituciones a nivel gubernamental, la estabilidad, si tú quieres, o me parece que viene por ahí la pregunta, la estabilidad burocrática en algunos países. Bueno, nosotros los argentinos miramos siempre el caso de Brasil. Itamaraty, Plan Alto, bueno, vamos, aquí hay, como digo, yo lo digo así en términos generales, pero Brasil para nosotros tiene muchísimos elementos seleccionadores porque tú sabes, Lula puede ser de izquierda, Bolsonaro puede ser de derecha, pero cuando llegan al gobierno, mire, señor presidente, siéntese, usted puede hacer lo que quiera, tiene un amplio margen de maniobra, pero los andariveles en los que usted puede manejarse son estos. No corra estas líneas rojas. Esa es la fortaleza institucional. Entonces, somos países en los que esto debería llevar a que minimicemos algunas conductas desviadas, como es el caso de corrupción. Repito, y entonces cuando llegan las empresas chinas, llegan a nuestras provincias, y este es un tema importante. En este momento en Argentina hay dos agendas paralelas con China. Una es la del gobierno central, que prácticamente es una agenda de indiferencia. Y otra es la acción de las empresas chinas invirtiendo miles de millones de dólares en las provincias argentinas más pobres. ¿No? Entonces, entonces hay nuestras provincias, nuestra prefectura, nuestros municipios, bueno, ahí comienzan entramados vinculares complicados, ¿no? Donde las instituciones, entre comillas, no suelen llegar con todo su poder. El poder judicial
no acciona o está cooptado por las autoridades políticas locales. A ver, y para terminar y no hacer largo, por eso aparece el tema de corrupción, falta de transparencia. Nos quejamos, los contratos con las empresas chinas son carentes de transparencias, tienen cláusulas secretas. Sí, pero alguien firma eso. ¿A cambio de qué? Repito, siempre apelando a lo que yo considero nuestra gran capacidad, nuestra inteligencia latinoamericana en el buen sentido, es esto, ¿no? Cómo nosotros podemos fortalecer estas capacidades desde la universidad, de nuestro puesto de trabajo, para mejorar, para minimizar estas desviaciones y para maximizar comportamientos, orientar, acrecentar capacidades de negociación que no van a eliminar las asimetrías con China, porque China es una potencia global y nosotros somos países muy pequeños. Pero sí ajustar cada vez más las preferencias chinas a nuestros intereses. Esto que parece así tan simple, dicho por un señor que está acá, que le toca estar aquí, parece difícil a veces, ¿no? Así que bueno, ese es un poco, me parece, el pensamiento. No cabe la menor duda que fortalecer capacidades institucionales es determinante. Y ese es otro de los temas que tiene que ver con la opción axiológica. Si somos democracias, somos países democráticos, es parte de esa opción axiológica. China tiene sus instituciones, fantástico, ha modelado instituciones a nivel global. Pero, bueno, ¿y cómo compatibilizamos nuestra cultura, nuestra tradición con esas instituciones o esa oferta china? Me parece que todavía en estos casos podemos recorrer el andarivel de esta propuesta axiológica que de alguna manera es herencia de nuestra tradición política y filosófica europea, digamos, ¿no? Muchas gracias, Sergio Cesarín. Aplausos. Gracias. Gracias. Solo para concluir, queria solo agradecer também porque ha dado também indícios de coisas que pode ser Equador para melhor negociar com China. Creio que é uma lição muito importante. E chicos, queria anunciar agora os próximos paneles que vamos a ter. En la sesión que va de 10:30 hasta las 11:15, aquí mismo donde... Perdón, cierto, aquí, a partir de las 10. Aquí mismo vamos a tener el panel sobre impacto medioambiental y en el Teatro Casablanca vamos a tener panel 6 sobre economía, comercio e inversión. Y claro, va a haber gente que les ayudará a encontrar el espacio del Teatro Casablanca. Yo mismo estoy yendo para allá ahorita. Muchas gracias a todos y nos vemos. Gracias. Un gusto. Igualmente. Qué bien, qué bien. Bueno, Interesantísimo. quise ser asertivo. Bastante ¿no? fuerte, incluso algunos temas ahí que, o sea, hay que mostrar que la democracia sí tiene su poder. Hombre, No podemos solo estar en el discurso. pero hombre. Hagamos las reformas que tenemos que hacer. Sí, solo para aclarar, perdona, parece que no estuvo con el programa actualizado. Una actualización muy importante es que aquí vamos a tener el panel sobre el tema de medio ambiente. En Casablanca, el panel sobre economía, ¿sí? Así que ya vamos a dar inicio y tenemos el coffee break a las 11:15, hasta las 11:30, ¿sí? Así que va a estar algunos guías afuera para guiarles a Casablanca para la mesa de economía y aquí les invitamos a las personas que van a estar en el panel de medio ambiente.